Saludo especial para todos ustedes. Y aquí estamos nuevamente, dialoguemos en confianza. Hoy están nuestros hermanos nuevamente para compartir la escritura, la palabra de Dios, para regocijarnos en la presencia del Señor. Y gracias, mi amigo, mi hermano, tú que estás allí detrás de cámara, tú que estás allí pendiente a cada tema de la cual nos permite Dios llevar a ustedes. Gracias por ese like, por ese compartir, por esa manera de expresarte, de comunicarte, de poder escribir allí en ese lugar y poder compartir con nosotros, porque de verdad de gran bendición de poder saber, de poder entender de qué manera, cómo se van sintiendo ustedes, pero conforme a la luz de las escrituras queremos seguir ampliando temas, compartiendo con ustedes. Así que hoy le estamos invitando y estamos para que sigan en este programa Dialoguemos en Confianza. Bendiciones para ustedes, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Para nosotros es un placer estar de nuevamente con ustedes, llegar a sus hogares, a sus corazones. Estamos aquí pendientes todos los días porque le vamos a llevar un bonito mensaje como es la palabra de Dios. Por eso vamos a dialogar en confianza con ustedes y tense ahí pendiente que nosotros vamos a llevarles la buena información de la palabra de Dios. Amén. Muy buenas tardes. Dios les bendiga. En esta bella tarde le traemos palabra de Dios, comida fresquecita, refrigerio. Bueno, en esta tarde traemos una palabra muy buena para enseñanza, bueno, como le digo, refrigerio fresco. Así que vamos a compartir con ustedes a la luz de las escrituras. Y queremos mirar hasta qué punto, como seres humanos, podemos aplicarla y mirar hasta dónde Dios nos quiere mostrar, nos quiere ayudar, quiere sanar, quiere edificarnos, quiere darnos aliento de vida, para nosotros poder seguir avanzando en medio de las dificultades. Así que el tema que hoy traímos para ustedes, cuando el cansancio se une al miedo. Y para eso nos vamos a ir a la luz de la escritura y lo vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Y queremos que usted pueda ir también allí donde está usted, a las escrituras, a la palabra, a la vida eterna, a la que nos fortalece, a la que nos alienta, allí a esas escrituras preciosas de la cual Dios le ha permitido a usted también tener en su hogar. Así que abra esas hojitas y empieza a buscar el libro de Nehemías, capítulo 4, versículos 10 y 11. Leo para ustedes la palabra de Dios. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ahora miramos aquí, mis hermanos, amigos, mi pastor, usted que está aquí también con nosotros, acompañándonos en este precioso tema, cuando el cansancio se une al miedo. Y vemos aquí cómo el enemigo, de qué manera trabaja para debilitarte. Y en el caso que estamos viendo de esta obra, donde dice, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar muros. Aquí vamos a hablar, mi pastor, mi hermana, usted, mi caudé, de la cual vamos a hablar de la debilidad, de cómo trabaja el enemigo para querer hacer una barrera, para que usted no mire más allá, para que usted no salga adelante, para que usted se estanque, para que usted no crezca. Miremos aquí, cuando estos varones estaban levantando los muros, queriendo hacer algo templo para Dios.
pero se le levantaba, había oposición, había gente que se quería oponer a la obra de Dios. Ahí podemos ver, pastora, de que, por ejemplo, hay dos factores, ¿cierto? El primero, el cansancio. Y después se le une el miedo. Cuando nosotros tenemos cansancio, estamos cansados de nuestra propia manera de actuar, de nuestra propia manera de vivir, nosotros tenemos que buscar un refugio. ¿Cuál es el refugio? En nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros nos dejamos invadir por el enemigo nos transmite, por ejemplo, ese miedo y ese cansancio nos imposibilita de seguir hacia adelante. Por eso este tema del cual vamos a tocar hoy, que vamos a hablar de la debilidad, del cansancio y el desánimo. Tres factores o tres cosas de las cuales el enemigo siempre ha querido a la humanidad tomarle para debilitarla, mi pastor. Cuando la persona tiene desánimo, ya está desviado de las cosas de Dios, porque ya no tiene ánimo para afrontar la situación, ya no tiene ánimo para predicar, ya no tiene ánimo para hacer lo que Dios le ordena. ¿Por qué? Porque ya se siente insuficiente y se siente con cansancio y se siente con miedo. Entonces el miedo ahí lo va acobijando, con las tres cosas se van juntando y es la persona imposible para levantarse. De allí viene el enfriamiento de la persona, que se le olvida todo, que todo le sale mal. ¿Por qué? Porque la fuerza se le acaba la fuerza y no están en la presencia de Dios como debe ser. Así que estamos mirando estos puntos para que usted los vaya analizando y vemos que ellos trabajaban para edificar, trabajaban para reedificar los muros. Cuando dice, pastora, que los acarreadores se cansaron ya, ¿cierto? Y que había mucho escombro para seguir trabajando en la obra. Ahora pregúntense ustedes allá, ¿cuál es el escombro que lo está... que usted está cargando. Que usted está por delante de todos esos escombros que están delante de usted para poder usted avanzar en los trabajos que usted le ha encomendado a nuestro Señor, que es la palabra de Dios. Ahora, cuando está diciendo que los acarreadores se están cansando porque están debilitándose, es porque ya estaban agotados. ¿De qué manera nos podemos agotar nosotros? Cuando nos dejamos penetrar que el enemigo en nuestras vidas. Ahí estamos perdiendo todo el impulso que Dios nos ha puesto en nuestros corazones y en nuestras mentes. Por eso la Escritura nos está diciendo, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar muros. Y me sigo al siguiente versículo. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra, hagamos parar la reedificación de los muros. Esas eran tácticas, esa era la manera de pensar de aquellas personas, de aquellos opositores a la obra que estaban ellos reedificando los muros. Y ahora pregúntense ustedes y pregúntenme, nosotros acá nos preguntamos también, ¿en qué estamos nosotros dejando entrar el enemigo que no podemos edificar los muros de nuevamente? ¿Por qué los acarreadores se estaban cansando, se estaban debilitando? Porque había cantidades ya de gente y lo que decía el enemigo, mire, vea, lo que piensa siempre el enemigo imaginando es que nos van a destruir, que vamos, vea, ese no es capaz. Vamos a cesar, a parar la obra. Ese no puede seguir adelante y nosotros sí podemos seguir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este tema del cual traímos este tema y sabemos de que cuando el cansancio se une al miedo. Y vemos aquí que estas personas trabajaban para levantar los muros, o sea, el templo de Dios. Los enemigos tenían un plan y era metámonos entre ellos para que no nos vean, no nos escuchen. Vamos a hacer que la obra se pare, vamos a hacer que la obra se detenga, vamos a hacer que la obra nos siga. Miren las maquinaciones, los planes del enemigo cuando se quiere levantar
en contra de la obra de Dios, cuando alguien quiere perseverar en las cosas de Cristo, cuando alguien quiere avanzar buscando la presencia de Dios, metiéndose en el blanco y el blanco de Jesucristo, sabemos que se van a levantar enemigos a destruir a aquella persona, a manipular las cosas para que se acabe, como los pensamientos que tenían aquí, que se cese la obra de Dios. Y la muerte no se refiere a muerte normal, sino muerte espiritual. Cuando matan a uno espiritualmente con tantas obras malas, pues, que utiliza el enemigo para desviar a uno de nuestro camino. Por eso es que nosotros ahí tenemos que tener discernimiento para poder no dejarnos manipular por esas artimañas de Satanás, porque ellos lo que va buscando es desviarte, desubicarte, desanimarte, darte cansancio, que no tengas fuerzas. En ese tiempo se hablaba de dos muertes, así como usted dice, mi hermana. Se hablaba de muerte física y de muerte espiritual. Cuando el enemigo quiere acabar con la persona en las dos formas, en la muerte física y en la muerte espiritual. Cuando la persona está muerta espiritual, ya está impotente, ya no se puede levantar para seguir la obra de Dios, no tiene palabras, no tiene piernas para caminar, ni tiene palabras para hablar. Por eso, cuando el pueblo se levantaba, aunque eran unos poquitos israelitas los que habían edificando el muro, por eso la gente, los enemigos, lo veían como presa fácil. Hay veces que el enemigo cree, por ejemplo, la gente cree que usando el enemigo, porque somos poquitos, somos presa fácil, y mentira que no. Desde que nosotros estemos con nuestro Señor Jesucristo, tenemos el ejército de todo un siglo, y todo el siglo. Y si miramos un punto más, mirándolo en la vida espiritual, en la vida de nosotros, de cada uno de ustedes, los que estén allí, y te hicieran una pregunta: ¿qué puedes hacer que te está debilitando? ¿Qué está pasando que hay algo que te está debilitando? ¿Qué está pasando que hay algo que te está llevando al cansancio? Que te canses, que pierdas las fuerzas. ¿Qué escombro está allí estorbando en tu vida que no te deja avanzar? Pastora, en ese tiempo se estaba hablando allá en el pueblo de Israel, en Judea. Ahora vamos a hablar en todos los países donde nosotros estamos llegando, como por medio de esta señal. Nosotros tenemos que entender y preguntarnos a sí mismos qué es lo que nos está dificultando para yo seguir hacia adelante, como usted lo estaba diciendo, pastora. Para ver cuál es la cantidad de obstáculos que están en el camino para nosotros poder ascender para cada día ascendiendo poquito. De hoy soy una cosa, ya mañana soy otra, pero en el camino de Dios y en los designios de Dios. Por eso, si miramos y analizamos cuando la palabra nos habla y nos dice: y nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean, y que entremos en medio de ellos y matémoslos y hagamos cesar la obra. Pero si usted mira el anterior, mire lo que dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores. Ahí me detengo, porque la palabra acarreador es una persona que transporta, que lleva carga, pero es aquella que lleva por proteger algo la carga al molino. No es la que hace el proceso, ni es la que lleva, la que se encarga de llevarlo hasta cierto lugar. Ese es un acarreador. Entonces, hay que mirar, mis hermanos y amigos, qué carga es la que estás llevando. ¿En qué estás sirviendo de acarreador? ¿Qué está llevando? ¿Cuáles frutos está dando? ¿Y qué verdaderamente debemos de cambiar en lo que estamos llevando? Porque hay veces que nosotros pensamos que yo estoy llevando, el mensaje que estoy llevando es el mensaje correcto, pero resulta una cosa que yo estoy desviando al pueblo de Dios, tirándolo para otra parte. Soy mal acarreador.
porque yo estoy, para edificar los muros, tengo que llevar un buen evangelio, tengo que llevar una bonita palabra y tengo que ir en el camino correcto que se llama Jesucristo. Por eso, cuando hay muchas cargas, hay debilidad. Tremenda palabra, pero la realidad. Trae debilidad. Y analicemos, cuando la pastora estaba diciendo, cuando traemos muchas cargas, vamos a analizar nosotros qué carga tenemos nosotros y por qué no podemos movilizarnos. Porque hay a veces que la carga es la carga de las cosas que yo no debo de hacer. Por ejemplo, de meterme en conversaciones que yo no debo de entrar, de llevar lo que yo no debo de llevar, de estar haciendo lo que no debo de estar haciendo. Esas son las dificultades que se están presentando. Esas son la cantidad de escombros que hay en el camino que nosotros no podemos pasar. Porque a veces uno mismo, como quien dice, cae en tropiezos y en llevar cargas que no son de uno. Y bueno, ahí caemos, como dice el pastor, caemos en fallas. Siempre caemos en fallas porque, claro, somos humanos y también, pero tenemos que estar pendientes y corregirnos, pues corregir nuestras cargas, como dice la palabra. Hay que despojarnos de las cargas, que es muy diferente. Por eso las preguntas que debieras de hacerte. ¿Qué estás cargando en tu vida? ¿Qué estás cargando en tu hogar? ¿Qué estás cargando en tu matrimonio? ¿Qué estás cargando en tu familia? Por eso cuando estamos hablando aquí, nosotros podemos seguir estudiando la Escritura y meditar en algo que es muy concreto, en lo que el Señor cuando estuvo aquí en la tierra, estuvo en carne propia, sintió los mismos cansancios, tuvo la misma problemática, se encontraba en el camino. Por eso no hay carga que nosotros no podamos llevar, porque Él la llevó aquí físicamente y espiritualmente, porque nosotros también podemos, porque nosotros estamos físicamente. Despójate de las cargas sí, que señor, tienes. porque Él dice en su palabra que Él no le da carga a sus hijos que no puedan sobrellevar. Y cada uno de nosotros que tenemos, que Él nos da lo que pasamos, lo que tenemos que pasarlo con fe en Él, porque Él está con uno. Y si miramos algo, mi amigo, tú que estás allí, ¿cuál es la causa del enojo, de la contienda, que día a día, momento a momento, estás peleando? ¿Cuál es esa causa que te está debilitando? Y analizando ese versículo donde dice que los acarreadores ya estaban debilitados, esa es la parte central que nosotros debemos de analizar. ¿Qué me tiene a mí debilitado para seguir en la obra de Dios? ¿Qué tengo yo que hacer para mejorar, para yo seguir en la obra de Dios? Porque si yo soy el que estoy llevando, yo soy el acarreador que estoy llevando ese bonito mensaje, esa bonita palabra, pero resulta que ya yo lo hago de vez en cuando, ¿cuáles son las dificultades que yo tengo que combatir? ¿A dónde tengo yo que hacer un paréntesis y analizar qué me está quedando malo y por qué yo ya estoy debilitado, cansado, que no puedo seguir hacia adelante? Mi pastor, y es que si miramos algo, es que muchas veces el proyecto de Dios es tan lindo y hermoso que Él quiere trabajar con una familia, quiere hacer una obra excepcional, buenísima, pero hay cargas que lo debilitan. Mire, pastora, cuando nosotros vamos a meternos en la familia, cuando nosotros, hay veces que el padre de familia resulta de que se deja poner ejemplo de su hijo. Hay muchas veces que el hijo va a la iglesia, hay muchas veces que el hijo le va transmitiendo al papá: papá, vea, a usted le queda malo, esto es lo que está haciendo, papá, vea, usted no haga esto, siendo de que es un niño. El que debe de estarle poniendo ejemplo es el papá al hijo. Y eso es sucesivamente, porque si nosotros no nos analizamos el caso de José,
el caso de Samuel, el caso de Daniel, fueron personajes que se levantaron en su juventud. Entonces, por eso no es un secreto ni es un misterio de que puede un niño a levantarse también y llevar de los hilos de la familia, llevarlos de la mano por el camino correcto. Por eso, mire, la palabra nos sigue diciendo, dice, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar muros. Los acarreadores estaban debilitados, estaban debilitando porque ellos cargaban los escombros, limpiaban el área donde ellos en el momento estaban relacionados. Entonces vemos que esos escombros, ¿qué significa? El resto de lo que, la demolición, de lo que ellos estaban destruyendo o quitando, todo lo que es escombro. Ahora le preguntamos nosotros a ustedes, ¿cuál es el escombro que le está debilitando el camino a usted? ¿Cuál es la parte fundamental? ¿Dónde está la raíz del problema que usted no quiere levantarse y seguir triunfante en los caminos de nuestro Señor Jesucristo? Porque cuando dice, los acarreadores estaban cansados, ¿cierto? Y había mucho escombro del resto de la parte que iba quedando de lo que iban construyendo, ya los escombros ya era mucho lo que había. Ahora vamos a analizar nosotros qué tenemos nosotros para transmitirle a nuestros vecinos, qué tenemos para transmitirle al prójimo. Si le tenemos ese escombro, donde el prójimo no puede pasar, ni el vecino tampoco. Así que si miramos, cuando hay cosas del pasado que no podemos cargar, cuando el escombro no lo podemos cargar. Tremendo. Lo que nosotros no podemos cargar, pastora, esos escombros son los problemas ajenos. Nosotros no podemos... Problemas del pasado. Problemas del pasado. Nosotros no podemos almacenar en nuestros corazones esos viejos recuerdos, los recuerdos viejos. Porque se convierten en una carga. Sí, porque es que mire usted una cosa, y eso dificulta a uno para uno seguir avanzando, porque si usted tiene problemas en su corazón y en su mente, usted está frenada. Ahí viene el cansancio, viene la debilidad. La debilidad, el miedo, ahí se va... el agotamiento. Amontonando todo, y entonces nosotros ahí quedamos frágil, como presa fácil para el enemigo entrar a nuestras vidas. Y es que mire algo que si miramos, tenemos las mismas contiendas a todo momento, las mismas cosas, y todas esas cargas nos debilitan. Sí, pastora, vea, peleando cosas. Mire, cuando nosotros debemos no podemos corregir. Nosotros debemos pelear la palabra de Dios y enfrentar la situación con valentía, no, o sea, pero no peleando y llevando la palabra de Dios con guerra, no. Vamos a llevar la palabra de Dios valientemente, como dice nuestro Señor Jesucristo, y así nosotros no vamos a sufrir de cansancio, ni habrán obstáculos, porque la primera dirección que debemos de buscar es la de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 12. Y aquí vamos a mirar un poco más sobre la escritura, donde vemos el 2 y el 4. El 12 versículos. El 12. Sí. Estamos en el 4, versículo 12. Amén. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Tremenda palabra. Mire algo que vamos a hablar esto y es que vean. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Mire algo que yo quiero que esta palabra lo lleve a una profundidad, y es que ellos terminaban mandándolos por la obra. Querían parar la obra, que cesaran la obra, porque el enemigo eso es lo que busca: cesar, acabar, destruir, que no siga, y aún más la obra de Dios. Cuando el enemigo entra a esa área de combate es porque nosotros le hemos dado cabida.
Y vea, Y aún el enemigo va a querer entrar. no, cuando por una eso, obra pero no, va a querer pero entrar a es que destruirla. él entra después que nosotros le demos la cabida. Oiga bien, vean, nosotros tenemos un grupo de familia y como yo siempre lo he dicho, el enemigo entra, si no es por el hijo, por la esposa, por el esposo, pero de que entra, si se le da cabida. Si no se le da cabida, el hombre tiene que marcharse, porque por eso hay un versículo. Hay que estar firmes. Sí, hay un versículo de la Biblia que dice, resiste al demonio y él huirá de ti. Él huirá. Por eso, amigo, usted que está allí, es necesario que usted, porque el mismo Dios nos los enseña, no se detenga. Y que Dios le dé sabiduría y siga construyendo y edificándose, aún en el lugar donde usted está. Porque es que nosotros, o sea, ahí está hablando la Escritura lo que pasó en ese tiempo en el pueblo de Israel y en Judea. Ahora nos está hablando a nosotros lo que nos puede acontecer y lo que está aconteciendo en nuestro diario vivir. Ahora vamos a analizarnos nosotros qué tenemos que hacer nosotros para mejorar, qué vamos a hacer para ponerle fundamento a la obra de Dios, edificar los muros de la obra de Dios. Y edificar los muros de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tu matrimonio y de tus finanzas. Sí, porque cuando estamos hablando de esas cosas, por eso el enemigo nunca va a querer que usted ni yo prospere espiritualmente ni económicamente. Por eso él se va a levantar y por eso hay que contrarrestarlo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Qué escombro estás cargando? ¿Conflictos que no has arreglado? ¿Pasados que no has solucionado y que está en el pasado? Y aún enfermedades que uno cuando menos se lo espera, pastora, le llega. Esas son cargas también, esas son como escombros también en nuestras vidas, que eso le sirve de piedra de tropiezo muchas veces a uno también. ¿Problemas que no has solucionado? Por eso cuando nosotros hay veces tenemos que estar listos para servirle al Señor cuando no, por ejemplo, cuando uno se está casando, le dicen en las buenas y en las malas. Y en las malas. ¿Sí? En las buenas y en las malas. Bueno, entonces cuando dice, y se unirá el hombre a la mujer, y ya no son dos, sino será una sola. En otras palabras, todo aquello que estaba renunció a todo lo que estaba allá. Entonces, así también tenemos que nosotros cuando llegamos a los caminos de nuestro Señor, tenemos que rehusar de todos esos conflictos, de todas esas cosas de ese pasado negativas que nos está agobiando, porque mire usted una cosa, el enemigo es tan berraco. Si analizamos la vida del siervo Job, ¿verdad? Fue un hombre sufrido, fue un hombre, pero nunca blasfemó en contra de nuestro Señor, y fue sano, porque el Señor lo que hace, lo hace bien hecho, y si Él nos hizo a nosotros para que le sirviéramos en su obra, Él nos va a librar de toda clase de cosas negativas que nos... Y es que tenga en cuenta algo, no solo te debilita, sino que te mata para construir la obra y la obra de Dios. Sí, pastora, por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes y que sabemos que cada día los desechos, los escombros que están quedando, ¿cuáles son los escombros que nos están impidiendo para yo seguir hacia adelante? Analicemos esa parte fundamental. ¿Cuál problema no lo está dejando? Porque todos esos problemas viejos, todas esas cosas, tenemos que dejarlas en el pasado y tenemos que coger una vida nueva, porque el Señor dice que ya no será el viejo hombre, sino hombre nuevo en la presencia de nuestro Dios. Nueva criatura. Sí. Gloria a Dios. Entonces, pregúntate a usted mismo, ¿será que te has vuelto un acarreador de escombros? ¿Y te han debilitado y te han llevado a parar la obra? ¿Que no quieres seguir trabajando? ¿Estás débil? ¿Estás agotado? ¿Estás cansado? Ahora tenemos que preguntarnos
¿qué tipo de obra estamos llevando? ¿Cuál es la obra que me encomendó nuestro Señor? ¿Qué es lo que yo debo de hacer para agradar a nuestro Señor? Sí, esos escombros que están en el camino todavía me están interrumpiendo, es porque yo no ando de mano con Jesucristo. ¿Cuáles son las cargas que llevas? ¿Será escombros que estás cargando? Son interrogantes y preguntas que debes de hacerte a ti mismo. Y también debe de preguntarse cada quien a dónde está. ¿Estamos debilitados porque estamos llevando las buenas nuevas de salvación a toda criatura? Pregúntese usted, ¿no? Y yo me pregunto acá también. Así que, ¿cuáles son las cosas que nos están debilitando? Hay que soltarlas para avanzar. Amén, sí. Nosotros no podemos dejar que los escombros, porque hay veces que los poquitos escombros se nos hacen una muralla, que no nos dejan pasar, que no nos dejan a seguir hacia adelante. Entonces, ¿cuáles son esos escombros? Hay veces que son personas que se le levantan a uno. Por eso dice la Escritura, los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, de la casa de Dios y de la casa que vivimos. Nosotros tenemos que estar listos para afrontar toda esa situación. Y es que si miramos la Escritura nuevamente donde dice, estamos en el versículo 10, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. En ese tiempo le decían acarreadores, ¿cierto? Ahora, si usted tiene un supermercado, son proveedores, ¿verdad? Vamos a ver para ver cuando, por ejemplo, si no hayan proveedores en un negocio, el negocio se cae. Y entonces cuando los acarreadores ya no podían traer el material para edificar la obra, la obra sufrió una parálisis. ¿Por qué? Porque no estaba la gente preparada para seguir organizando el muro. Ahora vamos a preguntarnos nosotros qué tenemos que hacer nosotros para no debilitarnos, para no perder la fe, para no perder la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Hay que soltarlas para avanzar. Dios bendiga sus vidas. Gracias por estar con nosotros. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Y un cordial saludo para todos. Muy buenas tardes. Les deseo que pasen buenas tardes. Y bueno, y que sigan, que busquen de la palabra y que sigan que saquen todos esos escombros que tengan por ahí. Y bueno, se los entreguen al Señor todas sus inquietudes y que Dios me los bendiga. Para nosotros ha sido un placer llegar de nuevamente a sus hogares, a sus corazones. Por eso nosotros estamos en este día, estamos muy contentos con la presencia de ustedes y que Dios los bendiga ricamente.